Bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que participe usted en alguno de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street, en el downtown de la ciudad de Clarksville. Si usted no vive cerca de aquí, pues síganos a través de las redes sociales, a través de la internet, en los sitios que nosotros tenemos para que usted pueda ver estos videos de la sana doctrina. Hoy tenemos un tema muy importante y quizás muy controversial el día de hoy. ¿Por qué no hay pastoras? ¿Por qué no hay pastoras? ¿Verdad? Y vemos que este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque desgraciadamente si nosotros vamos a las iglesias actuales de hoy, bueno, dice iglesias, veremos que hay mucho feminismo, mucho matriarcado, mucho liderazgo femenino, cuando la palabra de Dios, la Biblia, nos indica otra cosa. Primera cita que vamos a ver es 1 Timoteo 1:7. 1 Timoteo 1:7 es la palabra de Dios, vamos a leerla. Y dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Si usted dice que hay pastoras, tiene que comprobarlo, que es una doctrina para la iglesia, tiene que comprobarlo y ser respaldado al 100% por la palabra de Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver por qué no hay pastoras. Sin duda vimos que es un tema controversial. Porque mientras nos acercamos a su segunda venida, la mayoría de personas se conforman con la mentira. ¿No se ha fijado que hoy en día la mayoría de personas se conforman con la mentira? Van a una iglesia y le dicen, mira, esta es la pastora, pero nadie abre las escrituras, nadie indaga si es correcto tener pastoras o no. O nadie ve en la historia de la iglesia cuando surgieron estas supuestas pastoras. ¿Sabía que las pastoras surgieron en los 1960? O sea que hubo 1960 años. Entonces vamos a ver este tema muy importante y desgraciadamente cada día vemos más mujeres pastoreando, pero la autoridad final es la palabra de Dios. Esta es la autoridad final en este estudio y en esta iglesia. Nosotros aquí predicamos la sana doctrina y son pocas las iglesias que predican la sana doctrina y pocos los pastores apologéticos que defienden la fe, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos dice muy claramente respecto a este tema. ¿Y qué nos habla respecto a este tema? Vamos a ver Romanos 11:13. Lo vamos a ir subrayando en círculos para que usted en su casa tome nota y vea las escrituras y me puedan seguir o puedan estudiarlas ustedes después, ¿verdad? Y vemos que Romanos 11:13 nos dice la palabra de Dios. ¿Quién es el apóstol para la iglesia? ¿Verdad? Y dice Romanos 11:13, porque a vosotros hablo. Yo también a vosotros hablo. Los que nos están viendo a través de este video, a vosotros hablo. Gentiles, porque ustedes no son judíos. Si usted fuera judío, tuviera su ADN que es judío y usted lo puede comprobar. Pero si usted no tiene su ADN que es 100% judío, usted no es judío. Y de todas maneras los judíos ahora están juntos con la iglesia y tenemos el mismo evangelio y las mismas doctrinas. Y dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles y honro mi ministerio. ¿Qué es ministerio? El trabajo que Dios nos ha dado aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Y quién es Pablo? Pablo recibió la revelación de Dios. ¿Para qué? Para el nuevo evangelio, porque ya no sigue siendo el mismo de Jesús. Es el de la gracia, para las doctrinas de la iglesia, para los mandamientos de la iglesia, no los 10 mandamientos, los misterios de la iglesia y las ordenanzas de la iglesia. ¿Y qué es una ordenanza de la iglesia? Que a la mujer no se le permite predicar ni enseñar. Que la mujer no puede ser pastora. Esa es una de las enseñanzas. Y lo vamos a ver a través de la Biblia. Pero las personas que
Y las personas que dicen que sí puede haber pastoras sacan textos de contexto de la Biblia. Y sacar un texto de contexto de la Biblia se llama hacer una doctrina de demonios. Pero aún así, aunque lo saquen de contexto, Dios es perfecto y no se equivoca. Y el primer argumento que tienen las personas que dicen que hay pastoras, dice, el hombre y la mujer son iguales ante los ojos de Dios. ¿Y qué versículos toman para decir eso? Vamos a ver Job 33:6. ¿Qué dice la palabra de Dios en Job 36:10? 33:6, ¿verdad? Y dice así la palabra de Dios. Heme aquí, a mí en mi lugar de Dios, conforme su dicho, que fui formado de barro. Yo también he sido formado de barro. Job nos trata de entender que todos fuimos nacidos del barro rojo, ¿verdad? En un lugar, ¿verdad? Que Dios inició la vida, ¿verdad? Un día vamos a tener un estudio donde Dios inició la vida, que ese polvo, ese barro que tomó era rojo. Entonces dicen, si a Dios a todos nos formó con sus manos, pues somos iguales, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Job? Job no está hablando de posiciones ministeriales, de ordenanzas. Job está hablando de creación, que somos una misma creación de Dios. Vamos a ver Hechos 10:34. Hechos 10:34. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice así, ¿verdad? 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Entonces, las personas que dicen, no, pues Dios no hace excepción de personas, Dios no hace excepción de personas, entonces, vamos a subrayarlo aquí, Dios no hace excepción de personas, entonces, por lo tanto, la mujer y el hombre son iguales. Es falso. Pedro está haciendo una diferencia entre judíos y gentiles. Dice Pedro que no hay excepción de personas. Romanos 2:11. Y dice así la palabra de Dios. Porque no hay excepción de personas para Dios. ¿Quién nos dice eso? El apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Porque no hay excepción de personas para con Dios. ¿Pero de qué está hablando Pablo? Pablo está hablando acá en Romanos 11:2-11. ¿De qué? ¿De posesión ministerial? No, de pecado. Está hablando de pecado, ¿verdad? Gálatas 3:28 nos dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Gálatas 3:28. Ya no hay judío, esa es la que les encanta más argumentar y poner como pretexto fuera de contexto, porque ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros somos uno en Jesús. Y entonces, si nosotros somos uno en Jesús, dicen las mujeres, somos iguales, vamos a ser pastoras. Pero no. ¿Qué está hablando Pablo en Gálatas? De salvación. ¿Se fijan? Está hablando de salvación. Entonces, eso es el argumento número uno, que las personas que dicen que sí hay pastoras, porque el hombre y la mujer son iguales, ¿verdad? Y vamos a ver 1 Timoteo 2:11. 1 Timoteo 2:11 y al versículo 12, ¿verdad? Dice, ¿qué dice? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice aquí? Pongan mucha atención. ¿Qué nos dice la doctrina? ¿Qué nos dice la doctrina? Dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni hacer dominio sobre el hombre,
sino estar en silencio. Entonces, ¿qué dice el apóstol de los gentiles a la iglesia? Porque esto es para la iglesia. Todo esto es para la iglesia verdadera de Cristo. ¿Qué dice? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que no se le permite hablar a la mujer ni enseñar ni tomar ninguna autoridad dentro de la iglesia. ¿Verdad? ¿Por qué? Vamos a ver por qué, ¿verdad? Ahí mismo nos dice en el 13 el motivo por qué. Porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará ella engendrando hijos y permaneciera en la fe, amor y santificación con modesta. ¿Cómo se puede salvar la mujer? Obedeciendo los estatutos de la iglesia. Porque si tú eres pastora, tú no eres salva. Quiero que sepas, la Biblia lo dice. Porque tú estás fuera de orden de Dios. Dios nunca te conoció. Porque la Biblia no miente. Por eso es el por qué. Porque Dios le plació que desde la creación Él hiciera un orden, ¿verdad? Que Cristo es la cabeza ¿de quién? De la iglesia. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y la mujer es la cabeza ¿de quién? De los hijos. Y la mujer es la cabeza de la mujer y del varón, los esclavos. ¿Verdad? Ya no vivimos en un tiempo de esclavitud. Porque Dios dio un orden. Entonces tenemos que saber eso. ¿La mujer tiene derecho en las mismas posiciones ministeriales de la iglesia? No, la Biblia lo condena, la Biblia lo repudia. Bueno, esta deducción o argumento no tiene base bíblica. No tiene base bíblica que la mujer y el hombre son iguales. Sí, son iguales, son seres humanos. Son iguales al pecado, son iguales a la salvación, son iguales que los judíos y gentiles. Pero no son iguales en posiciones ministeriales porque Dios así le plació. ¿Sabe de dónde viene que el hombre y la mujer son iguales? ¿Sabe de dónde? No viene de la Biblia. Eso viene de 1960 a 1969 con el movimiento feminista en la historia de la humanidad. De ahí procede, no viene de la Biblia. Entonces, si alguien dice que la mujer y el hombre son iguales, no viene de la Biblia. Viene de un movimiento, de un pensamiento humano feminista, de entre 1960 y 1969. Son importantes los dos, tanto el hombre como la mujer, son iguales al castigo, al fuego eterno o a la salvación. Pero ambos son iguales, ¿para qué? Para servirle a Dios en diferentes posiciones ministeriales. No las mismas posiciones ministeriales. ¿Por qué? Porque Dios diseñó diferente al hombre y la mujer, ¿verdad? Con papeles, funciones distintas. Vamos a poner un ejemplo muy fácil. Una mamá tiene un trabajo que Dios le dio como madre del hogar. El padre no puede hacer la labor de la mamá. El padre no le puede dar pecho a los niños. Entonces, la mamá, por muy fuerte que sea, no puede hacer trabajos muy rudos, defender el hogar, y eso porque es papel del hombre. Entonces, Dios da diferentes posiciones. Todo hogar, escúchenlo muy bien, todo hogar que la cabeza no es el hombre, no es hogar de Dios, es hogar de Satanás. Usted le ha abierto las puertas a Satanás y Satanás gobierna en su casa. Entonces, vamos a ver Efesios 5, 21 y 23. Efesios 5, 21 y 23. Y dice así la palabra de Dios. Efesios 5, 21 y 23, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Vamos a someternos los unos a los otros. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Tú tienes temor a Dios? Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el ¿qué?
temor a Dios. Entonces, si tú no tienes temor, haces lo que se te dé tu regalada gana y tienes a una mujer por líder, una mujer como pastora, una mujer como apóstola, una mujer como profeta. Temor. ¿Tienes temor? Pues deberías de entenderlo, ¿no? Dice que el principio de la sabiduría, ¿qué? Es el temor al Señor. Entonces, dice, someterse unos a otros en el temor, en el Señor. ¿Qué es tener? Tener temor de Dios. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Aquí ya lo vimos, ¿verdad? Las casadas estén sujetas a su propio marido, como el marido está sujeto al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. O sea que el hombre tiene que hacer decisiones en el hogar. Claro, como es ayuda idónea, ayuda igual, él puede apoyarse en su esposa para hacer las mejores decisiones para su familia. Pero él toma las decisiones. Si tú estás en un hogar donde tú no tomas las decisiones, tú no tienes un hogar cristiano, tú tienes una cueva de Satanás. Entonces dice, porque el marido de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y cuál es el Salvador. La cabeza es Cristo y su cuerpo es la iglesia y el Salvador. Si tú tienes matriarcado o eres pastora o eres mujer y tú gobiernas en tu casa, tú no estás dentro de la iglesia de Dios. Tienes una falsa creencia, estás tu mente entenebrecida, te estás autoengañando. Tú no estás en la iglesia de Dios, ¿verdad? Vamos a ver el 32. Grande es este misterio. ¿Por qué dice Pablo misterio? Misterio, ¿verdad? Porque los misterios, aquí los vemos, los misterios fueron revelados únicamente a la iglesia. Por eso mucha gente no sabe el papel de la mujer, por eso mucha gente no sabe que si las pastoras está bien que ellas prediquen o no, porque no se les ha revelado ese misterio, porque únicamente se les revela a la iglesia, únicamente se les revela a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos reveló este misterio? Que Jesús es la cabeza de la iglesia, el varón es cabeza de la mujer es cabeza de los hijos y la mujer y el varón son cabeza del esclavo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y dice en el versículo 27, ¿verdad? ¿Para qué? A fin de presentar a sí mismo la iglesia gloriosa. Gloriosa. Yo te pregunto a ti, ¿tú estás en una iglesia gloriosa? Porque si tienes pastoras, no estás en ninguna iglesia gloriosa. Estás en una iglesia falsa. La Biblia lo llama una secta. ¿Por qué? Porque la Biblia establece este misterio para la iglesia, ¿verdad? Para presentar a la iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué es ser santa y sin mancha? Santa quiere decir apartada para Dios, y sin mancha es que tengas tú la doctrina correcta, que tengas el orden de Dios, que tengas la doctrina correcta, que tengas el evangelio correcto, las doctrinas para la iglesia, los mandamientos para la iglesia, que son muchísimos. No son los 10 mandamientos de Dios, los 7 misterios y las ordenanzas. Si tú no tienes eso, no tienes ninguna iglesia gloriosa. Estás jugando a la iglesita. Estás jugando a la iglesita. Eso significa santa y sin mancha. Igual significa sin mancha y sin arruga. ¿Qué es una arruga? Que tengas una doctrina contaminada, una doctrina diluida o falsa. Eso es lo mismo, ¿verdad? Dios estipuló que los hombres prediquen y enseñasen y que tuvieran el liderazgo dentro de las iglesias para presentar una iglesia gloriosa, sana. Sana. No hay ningún registro en el Nuevo Testamento
que la mujer enseñó y predicó. No hay ningún, quizás evangelizó, pero fuera de la iglesia. Nada. Las mujeres deben encontrar el gozo en el Señor, o enseñando o predicado el Nuevo Testamento. ¿Por quién fue escrito? Por hombres. El liderazgo del sacerdocio, ¿de quién fue? De hombres, de todos los hombres de la tribu de Leví. Ninguna mujer de la tribu de Leví. Entonces, ese es el primer argumento, ¿verdad? Ya lo vimos, ¿verdad? Que todos somos iguales, es totalmente falso. Segundo argumento, pusimos 6 argumentos. Segundo argumento dice que Débora fue jueza de Israel. Ese argumento está fuera de contexto, ¿verdad? Porque Débora fue juez, una de los 13 jueces de Israel, por un periodo de tiempo muy corto, ¿verdad? Una jueza entre 13 en la historia, un periodo de tiempo muy corto donde toda la nación de Israel, dice la Biblia, se volvió contra Dios. Y Dios puso a Débora para avergonzar a la nación de Israel. Lo pueden encontrar en Jueces capítulo 4 del 1 al 24, ¿verdad? Lo hizo para avergonzar a la nación de Israel. La misma Débora nunca se llamó pastora. La misma Débora se llamó madre de Israel, madre de la nación de Israel, no madre de la iglesia, madre de la nación de Israel. Ella se llamó madre de la nación de Israel, madre de Jacobo. Así se llamó ella. Ella misma se llamó, ¿verdad? Nunca fue una líder o una pastora. Ella estaba en la posición de jueza por lo mismo que Dios quiso avergonzarlos y no en el templo. Y a la hora de la batalla, este personaje, Bararé, fue enviado a luchar por el pueblo, y él fue el verdadero líder, no Débora. Si usted no ha leído la historia, el verdadero líder fue Baraé, y luchó para la nación de Israel, y Dios, la mano de Dios estuvo con él y ganó. Y nunca Débora fue sacerdotisa, como muchos dicen, ni nunca Débora dio órdenes a los hombres en la Biblia, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo fuera de contexto. ¿Por qué? Porque nosotros no somos ni siquiera judíos. Fue otra dispensación. Fue algo que Dios hizo históricamente para avergonzar a su pueblo cuando todos se voltearon contra él. Tuvo un corto tiempo de periodo y usó a Baraé, aquí está mal, Baraé, para glorificar la nación de Israel, ¿verdad? Entonces, ¿para qué usó a Baraé? Para derrotar al rey Jabín, si usted no lo sabe. Rey Jabín, no recuerdo bien, rey Jabín fue el rey de Azor, uno de los enemigos de Israel. El rey de Azor fue para derrotarlo, pero ella nada más salió como personaje, como juez temporal, porque Dios la puso para avergonzar al pueblo, ¿verdad? Y lo dicen los profetas. Tercer argumento. Dios está usando mujeres, ¿va? En este caso pastoras, dentro de las iglesias para que se levanten, ¿verdad? Dios está usando mujeres o pastoras para que la iglesia se levante el día de hoy. Ese es su argumento. Ese argumento es otro pretexto, así también como las pastoras dentro de la iglesia, ¿verdad? Esto es absolutamente falso, porque Pablo nos da los requisitos para los obispos, no para las avispas. Requisitos para los obispos, no para las avispas. Si tú eres pastor, eres una avispa, pero no dentro de la iglesia. Eres una avispa salvaje. Y vamos a ver qué dice en Hebreos 13:8. Hebreos 13:8.
¿Qué dice la palabra de Dios? Hebreos 13, 8, ¿verdad? El último libro de Hebreos nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer y hoy. ¿Cuándo ha visto usted a las mujeres del Antiguo Testamento predicando o enseñando? Y muchos evangélicos cristianos el día de hoy tienen pastoras, y no solo tienen pastoras, tienen una doctrina de demonios, enseñan mal, no enseñan la sana doctrina, no enseñan los mandamientos, no enseñan los misterios, no ni siquiera enseñan el evangelio correcto. Y pongan mucha atención, estas personas no son de Dios, ¿verdad? Vamos a subrayar la cita. Hebreos dice que Jesucristo es el mismo de ayer y hoy. Entonces te argumentan, si Jesucristo es el mismo de ayer y hoy, todos somos iguales para Dios. No, ese es Jesucristo. Nosotros tenemos dispensaciones de tiempo, somos iglesia, somos gentiles, y nosotros nos debemos de guiar por el apóstol Pablo, Romanos 11:13, y vamos a ver 1 Timoteo 2:7. ¿Qué nos dice 1 Timoteo 2:7? 1 Timoteo 2:7, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Porque usted dice, siempre usted, pastor, enseña Romanos 11:13. Bueno, hoy les voy a enseñar 1 Timoteo 2:7, y dice así la palabra de Dios. Para esto yo fui constituido, le dice a Timoteo, ¿quién? Pablo. Para esto yo fui constituido, predicador y apóstol, digo en verdad, en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. ¿Quién es el maestro de la iglesia? Pablo. Predicador, Pablo. Apóstol, Pablo. O a ti te lo han enseñado mal, ¿verdad? Entonces vemos que las mujeres deben encontrar el gozo con el Señor. ¿Y qué dice 2 Timoteo 2:15? Dice, preséntate como obrero aprobado, que no tienes nada que avergonzarte, que trazas bien la palabra de verdad y te das cuenta cuál es el evangelio, cuáles son las doctrinas, cuáles son los mandamientos, cuáles son los misterios, cuáles son las ordenanzas, ¿verdad? Vamos a ver 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2. ¿Ya la leí? Del 11 al 12. Del 13 al 14, ya las leímos. Vamos a leer Efesios 5, ¿va? Esta ya la leímos. Efesios 5. Efesios 5:32. ¿Ya la leí? Ok, seguimos adelante. Las mujeres deben de encontrar el gozo con el Señor, apoyar a la iglesia en oración, tener anhelo de servir, ser la ayuda idónea, criar a sus hijos en el temor de Dios. Deben someterse y presentarse como para una iglesia gloriosa. Porque si tú rompes los papeles y dices, no, que yo soy esto, yo que soy el otro, entonces tú estás rompiendo el orden de Dios, tú no eres ninguna iglesia gloriosa, ¿verdad? Entonces, 4, Dios puede hacer hablar hasta las piedras, ¿sí? Dios puede hacer hablar hasta las piedras, pero yo nunca he visto una piedra que se pare en un púlpito a predicar, porque Dios tiene un motivo y pone personas a hacerlo, ¿verdad? Sabemos que Dios se puede revelar de muchas formas, pero no para una posición ministerial, jamás para una posición ministerial. Estos son los verdaderos parámetros de Dios. Si tú los quieres saber o los quieres ignorar, si tú los ignoras, tú no eres una iglesia gloriosa, eres cueva de Satanás, como dice la Biblia, sinagoga de Satanás, ¿verdad? Y vamos a ver los requisitos, ¿verdad? Número 5, ¿ah? Génesis 29:9. ¿Qué dice Génesis 29:9? Oh, es que yo soy pastora porque Raquel era pastora. Génesis 29:9 te dice, ¿verdad? Ese es el argumento más absurdo que yo he oído, o pretexto que yo he oído. Vamos a ver en Génesis 29:9, ¿verdad? 29:9 dice así la palabra de Dios.
Y dice, mientras aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Oh, si Raquel era la pastora, yo voy a ser pastora. Ok, ¿a quién le predicó Raquel? A los chivos. Ella nunca le predicó a las personas. Ella nunca le enseñó a las personas. Ella cuidaba a los chivos. Esa es la única que yo he visto en la Biblia donde se menciona el nombre de pastora. Es en Génesis 29:9, que Raquel cuidaba chivos, no cuidaba iglesias. No eran borregos, eran chivos los que tenía Raquel. Por si usted no lo sabe, porque alguien me va a argumentar en la audiencia en el público, oh, también cuidaba borreguitos. No, chivos. Su padre era famoso en tener chivos. Y fíjense muy bien, o fueran borregos, pero ella no les predicaba como usted quiera saber. Y número 6. Pero para número 6, vamos a ver los requisitos de la mujer en Tito. Tito 2, del 3 al 5. Tito 2, del 3 al 5, ¿va? Y dice así la palabra de Dios. Las ancianas, no está hablando de ninguna viejita, está hablando de la mujer dentro de la iglesia. El anciano es el hombre, la anciana es la mujer. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Versículo 4, que enseñen a las mujeres, no la Biblia, sino cómo ser unas madres. Jóvenes, amar a sus maridos y a sus hijos, ser prudentas, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos. No dice que con sujeta se sujeten, con sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemiada. Si usted dice ser pastora, usted está blasfemiando la palabra de Dios. Aquí lo dice la Biblia. Porque esa es una posición que usted se adjudicó. Un lobo rapaz se le enseñó. La mayoría de iglesias que tienen pastoras porque tienen un lobo rapaz de líder. Porque si tuvieran una persona con la sana doctrina, no les habría enseñado estas aberraciones, ¿verdad? Reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas al vino, maestras del bien, que enseñen bien a las mujeres, y a las mujeres jóvenes amar a sus maridos y hijas. Y vamos a ver la última cita, la más importante. Isaías 3, ahí se las dejamos de tarea a todo el mundo. Isaías 3. Isaías 3 del 11 y 12. Isaías 3 del 11 y 12. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Esa es una cita muy importante que dice la palabra de Dios. ¡Ay del impío! ¡Ay! Cuando dice ay en la Biblia, porque Dios te va a chicotear, te va a sangronear, te va a condenar, te va a hacer trocitos. ¡Ay del impío! De mal le ira, porque según sus obras y sus manos será pecado. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres que se enseñorearon de él, pueblo mío, los que guían y engañan y tuercen mis caminos. Entonces, ¡ay! Cuando los jóvenes y las mujeres sean líderes y enseñen en tu iglesia, porque viene la destrucción. La Biblia lo dice. Y la última cita, Mateo 7, 21 y 22, ¿va? Dije que esa era la última, pero no, tenemos una más, ¿va? Mateo, allá me ayudaron en la audiencia, Mateo 7, empezando desde el 21, ponga mucha atención a este versículo, lléveselo en su corazón, apúntelo, recuérdelo, medítelo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros como iglesia prediquemos un evangelio, tengamos sus doctrinas, sus mandamientos, sus misterios y sus ordenanzas. Que no te salgas de lo que es para la iglesia. Porque si te sales ya no estás dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Ya no estás dentro de la voluntad de Dios. Mateo 7, 21 y 22 dice, no todos los
que me dicen Señor, el Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? El día del juicio. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? Dice el 23, entonces les declararé, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No quiere decir que si una mujer es pastora y dice, ay, que no tiene nada de malo que la mujer predique, ay, ella está predicando a Dios. Ahí nos dice Mateo 7 del 21 al 23, ay de ellos, porque nunca los van a conocer, porque Dios es un Dios de orden. Si tú no sabes y entiendes que Dios es un Dios de orden, es dudoso que tú tengas al Espíritu Santo que te guía a toda verdad. Es dudoso, porque el que tiene el Espíritu de Dios, hace lo de Dios. Y el Espíritu de Dios viene a darte luz en las Escrituras para guiarte a toda verdad, no a medias verdades. ¿Verdad? El orden siempre será Jesús, la cabeza de la iglesia. Si tú tienes un concilio arriba de Jesús, una denominación, tú tampoco eres iglesia. Tú vas a ser uno de estos de Mateo 7:27. Si tú tienes a Jesús como tu cabeza y no tienes a nadie más que un pastor de pastores, que el apóstol, entonces tú tienes Mateo 7:21, nunca te van a conocer, porque la verdadera cabeza de la iglesia es Jesucristo. Aquí en esta iglesia no hay nadie arriba de nosotros. Esto es lo que está arriba de nosotros, la palabra de Dios. Esta es la autoridad final. Jesús es la cabeza de la iglesia, el varón es cabeza de la mujer, y la mujer cabeza de los hijos, y los hijos, la mujer y el varón de los esclavos. Si tú te sales de ese orden, no estás en los caminos de Dios. No estás en los caminos de Dios. Tú estás en caminos torcidos, como dice en Isaías 3, 11 y 12. Ay de ti, porque estás enseñando y torcieron mis caminos. Ay de ti, porque torciste mis caminos y estás enseñando cuando no te mandé. Entonces ponga mucha atención este estudio que tenemos que pequeños, muy rápido. ¿Por qué no hay pastoras? Los argumentos que presentan las personas que dicen sí tenerlos, que son totalmente falsos. ¿Por qué? Porque los desmoronamos con la Biblia. Porque esta palabra nadie puede con ella, porque la verdad siempre va a ser más fuerte que la mentira. ¿Y por qué? Porque es la iglesia, nuestro evangelio, nuestra doctrina. No nos podemos ir sin predicar el evangelio. Que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Está en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Si tú crees de todo corazón, querido hermano, lo que hizo Jesús en la cruz, va a haber un poder, como dice en 1 Tesalonicenses 1:5, que te va a inundar y te va a guiar a toda la verdad y te va a dar luz, y tú te vas a dar cuenta que no existen las pastoras, porque la verdad vive dentro de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y la iglesia de Dios dice amén. Que Dios los bendiga.